Bienvenidos a una clase más en el área de matemática. ¿Ya? Entonces, para ello, nosotros vamos a leer una situación problemática. Les invito a leer la siguiente situación, que dice: en el hospital regional se tomaron 397 muestras a personas del mercado mayorista, de los cuales 158 resultaron positivos para coronavirus. La pregunta es, ¿cuántas personas no poseen el virus? Bien, niños, estamos frente a una situación problemática, ¿no? Deben saber ustedes, niños, que para resolver un problema, nosotros lo primero que tenemos que hacer es leer y comprender el problema, ¿ya? Una vez que nosotros leemos y comprendemos la situación problemática, recién nosotros vamos a elegir una estrategia para resolverlo, ¿ya? Entonces, si nosotros leemos bien el problema, nosotros tenemos ya una idea más o menos de qué se trata y con qué operación yo lo voy a resolver, ¿no? Si dice que se han tomado 397 muestras, niños, miren, se han tomado 397 muestras. De los cuales, o sea, ¿qué quiere decir? De los cuales, ¿qué significa esa palabrita? De los cuales. Quiere decir que de esta cantidad, ¿no? O sea, de los cuales 158 resultaron positivos. ¿Qué quiere decir? Que de estos 397, o sea, de ese grupo de personas, de esa cantidad de personas, 158 resultaron positivos. O sea, de este total, ¿no? Cierta cantidad, 158, resultaron positivos. Vamos más o menos a representar así ese problema. Miren, ¿ve? Yo acá coloco el total de personas, miren, ¿ve? 397 muestras, ¿cierto? ¿Y qué dice además? De esta cantidad, ¿no? De esta cantidad, de este total, ¿correcto? Dice que de este total, 158, ¿ya? 158, dice que salieron positivos. O sea, de este total, ¿sí? De las 397 personas, dice que de los cuales 158 son positivos. ¿Y qué dice acá? ¿Cuántas personas no poseen el virus? O sea, acá, ¿cierto? ¿Cuántas personas, que no conocemos todavía, ¿no? ¿Cuántas personas no poseen el virus? O sea, ¿cuántas personas salieron negativos? ¿Cierto? O sea, no positivos. ¿Cierto? No positivos, pues, ¿no? No poseen el virus. O sea, salieron negativos. Entonces acá más o menos yo lo he representado la situación. ¿Cierto? Que de un total de 397 personas, ¿no? De los cuales, ¿cierto?, solamente han salido positivos 158. Entonces, ¿a mí qué me dicen? ¿Cuántas personas no poseen el virus? Entonces, analizando y observando bien la situación, ¿qué operación, ¿no? me permite a mí encontrar esa diferencia entre estas dos cantidades? Repito, tengo que buscar esa operación que me permita encontrar esa diferencia. Esta es la diferencia que existe entre estas dos cantidades, ¿no? ¿Cuál será? Entonces nos damos cuenta que la operación que me permite a mí encontrar la diferencia, ¿no?, entre una cantidad y la otra se va a llamar la sustracción, ¿ya? Con esa operación, con la sustracción, yo voy a encontrar ese dato que me falta, ese dato que me piden, ¿cierto? Entonces, niños, la clase de hoy va a ser la sustracción. La sustracción. ¿Correcto? La sustracción. Ya, niños, entonces miren, la sustracción es aquella operación que se encarga de extraer. Se trata es aquella operación que se encarga de quitar, ¿no? De quitar
a una cantidad grande, ¿no? Una cantidad mayor, yo voy a quitar, voy a extraer otra cantidad, pero tiene que ser menor a la cantidad inicial. ¿Ya? Entonces, repito, ¿en qué consiste la sustracción? O también llamada resta, ¿cierto? También lo llamamos nosotros resta. ¿Sí? ¿En qué consiste esta operación? Consiste en que nosotros vamos a quitar, vamos a disminuir, vamos a extraer, ¿no? De una cantidad o de un número mayor o de una cantidad mayor, vamos a extraer otra cantidad, ¿no? Otro número menor a la cantidad dada. ¿Me entienden? Si acá yo tengo 397 muestras, vamos a ubicarlo acá, ¿ya? Si yo acá tengo 397 muestras, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Que de esta cantidad, ¿no? De esta cantidad yo lo voy a extraer, le voy a quitar otra cantidad, pero esa cantidad que yo voy a quitar no va a ser mayor a esta, tiene que ser menor a esta. La condición fundamental, la condición básica de una sustracción o de una resta es que el número que yo voy a quitar a este número que yo estoy acá tiene que ser menor. ¿Me entienden? La cantidad que yo quite o la cantidad que yo reste o disminuya o extraiga tiene que ser menor a la cantidad dada. En este caso, ¿qué yo tengo que hacer? Voy a disminuir esta cantidad del 158. ¿Por qué? Porque dice, de esta cantidad, ¿no? De los cuales 158, o sea, de esta cantidad, le voy a quitar 158. ¿Ya, niños? Entonces, ¿cuál es el signo, entonces? ¿Cuál es el signo de la sustracción? ¿Ya? El signo de la sustracción es una rayita. ¿Ya? El signo de la sustracción es una rayita que se llama menos. ¿Ya? Y lo vamos a llamar nosotros menos. ¿Correcto? Entonces, ahí está, ¿verdad? Miren, acá ya lo representé, ¿cierto? Ya lo representé de forma simbólica ya este problema, ¿cierto? A través de la operación que nosotros vamos a llamar sustracción, que consistía que de esta cantidad, ¿no? Mayor, yo voy a disminuir, ¿cierto? Voy a quitar otra cantidad menor. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad lo hago? Con la finalidad de encontrar ese número, esa diferencia, ¿cierto? Muy bien, entonces miren, vamos a ver, aquí, vamos a restar, y niños, al hablar ya de restar, es un tema de ustedes un poco conocido, ¿cierto? Hay restas llevando, ¿cierto? O no, disculpen, hay restas prestando, y hay restas sin prestar, ¿cierto? Ahora, 7 menos 8, niños. 7 menos 8. Yo voy a poder restar, ¿cierto? A ver, 7, ¿no? 7. Y de estos 7, ¿voy a poder restar 8? No voy a poder, ¿verdad? Entonces tenemos que prestar al número inmediato, ¿cierto? Entonces acá me doy cuenta que el 7 no se puede, por lo tanto, le vamos a prestar al 9. Y este 9, como le va a prestar, ¿no? Le va a prestar una decena, ¿cierto? Entonces este se queda, ¿cuánto? En 8. Y al prestarle una decena, este se convierte en 17. Y ahora sí se puede, ya pues, ¿no? 17 menos 8, ¿cuánto es? 9. 17 menos 8 es 9. 8 menos 5, ya se puede ya, ¿no? 8 menos 5 es 3. Y finalmente, 3 menos 1 también se puede. 3 menos 1 es 2. ¿Correcto? Entonces, miren, la condición básica de una sustracción es que el número, ¿no? El número del que yo voy a disminuir tiene que ser mayor al número que yo voy a disminuir, ¿no? A ver, repito. La condición básica de una sustracción es que el número que yo ubico en la parte superior tiene que ser mayor al número que yo ubique en la parte inferior. ¿Correcto? Yo no puedo decir 158 menos
397. No se puede, no se podría restar, porque es menor. Tú no puedes restar una cantidad mayor de una menor. Imposible. Entonces ya acá nace la idea, pues, ya de encontrar sus términos, ¿no? Vamos a hallar sus términos de la sustracción, ¿cierto? Pero bueno, acá para complementar, antes de hablar de los términos, acá iría entonces 239, ¿cierto? Esa cantidad sería 239, y con esta cantidad ya daríamos la respuesta al problema, ¿cierto? La respuesta al problema. ¿Cuántas personas no poseen el virus? ¿No? 239 personas, ¿no? 239 personas no poseen el virus, ¿correcto? Entonces voy a borrar este esquema, ¿ya? Voy a borrar este esquema que me permitió, ¿no?, hallar la operación, ¿no?, para desarrollar el problema. Muy bien, entonces detengámonos acá, ¿ya? Detengámonos acá. Vamos a darle nombre, ¿no?, a cada uno de estos números, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, estos números tienen una denominación, ¿no? Tienen una denominación. Estamos hablando ahora de los términos, ¿no? Vamos a hablar de los términos de la sustracción, ¿ya? Los términos de la sustracción, en primer lugar es el acá. ¿Acá cuál es? El minuendo. ¿Ya, niños? El minuendo. ¿Ya? El minuendo. El minuendo es el número mayor, el que se ubica en la parte superior. El de acá es el sustraendo. Sustraendo, ¿no? Se va a sustraer. Entonces, y la respuesta de esa operación se llama diferencia. ¿Ya? Ahí está. Se llama diferencia. Por eso le decía, el 239 es la diferencia que existe entre estas dos cantidades, ¿cierto? La condición, ¿cuál es? Que el minuendo sea mayor que el sustraendo. ¿Correcto, niños? El minuendo tiene que ser mayor que el sustraendo. Bien, niños, y acá aprovecho el momento para decirles que la sustracción se comprueba, ¿ya? Se comprueba. ¿Qué quiere decir esto? La comprobación. Vamos a comprobar, pues, si es que esto es correcto, ¿ya? Vamos a comprobar si el 239 está bien, es el resultado correcto de la operación, ¿sí? Entonces les voy a enseñar cómo comprobar, ¿ya? Vamos a enseñarles cómo comprobar una resta, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo comprobamos? Vamos a sumar, ¿no?, el sustraendo con la diferencia. Esa es la comprobación. Vamos a sumar, ¿no?, el sustraendo más la diferencia. ¿Correcto? Y eso me tiene que dar, ¿qué? El minuendo. ¿Ya? A ver, repito. La comprobación consiste en sumar esto. Esto voy a sumar. Voy a sumar el sustraendo, acá está sustraendo, más la diferencia, y me tiene que dar, ¿qué? Me tiene que dar el minuendo. ¿Ya? Si es que no obtengo 397 con esta suma, prácticamente la operación que he realizado está mal. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Vamos a reemplazar 158, que equivale al sustraendo, ¿no? Hemos dicho que vamos a sumar la diferencia, o sea, la respuesta, ¿no?, el resultado, y me tiene que salir, de todas maneras, me tiene que salir 397. Si no me sale 397, la operación de la sustracción estuvo mal. A ver, vamos a ver. 8 más 9, 17. Llevo 1. 1 más 6, 1 más 5, 6. Más 3, 9. No llevo nada. 1 más 2, 3. 397. A ver, niños, vamos a ver. Y sí coincide, miren. Sí salió. Entonces, niños, la comprobación de la sustracción es simplemente sumar el sustraendo con la diferencia. Con eso ya estoy comprobando. Ya estoy comprobando. Esto sí, apréndanlo,
porque más adelante vamos a desarrollar ejercicios para comprobar, ¿no? Comprobando la sustracción. ¿Y para qué compruebo? Para saber, para determinar si la operación está bien realizada. En niños, entonces, ya hablamos entonces de los términos de la sustracción, ¿no? Del signo de la sustracción. Estamos hablando de la comprobación de la sustracción. Comprobamos cómo, sumando y sustrayendo con la diferencia. Bien, ahora sí, niños, voy a borrar esto y les voy a plantear acá algunos casos, ¿no? Algunas situaciones que se pueden presentar. Lo borré, no era para borrar, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver acá. A ver, lo vamos a relacionar también con números pequeños. Primero vamos a desarrollar con números pequeños y luego lo vamos a desarrollar con números grandes. Por ejemplo, niños, acá. 8 menos 5, ¿ya? 8 menos 5. Fácil, ¿verdad? 8 menos 5 sería 3. ¿Cierto? 8 menos 5 es 3. Lo mismo que hemos hecho acá. 397, ¿cierto? Menos 158. ¿Cierto? ¿Qué me piden hallar acá? Me piden hallar la respuesta. Y la respuesta es la diferencia. ¿Cuánto era acá, niños, la respuesta? A ver, 17 menos 8 es 9. ¿Ya? 8 menos 5 es 3. Y 3 menos 1, 2. La respuesta era 239, ¿verdad? Entonces acá, mi objetivo es encontrar la diferencia. ¿Cierto? Es lo clásico, ¿no? La presentación clásica que nosotros conocemos. Pero ¿qué pasaría, niños, si a mí me dan, por ejemplo acá, 397, ¿cierto? Menos, ¿ya? Me dan un cuadradito acá para yo encontrar ese término. Pero me tiene que salir ¿cuánto? 239. ¿Qué voy a encontrar acá? ¿Cómo se llama ese término? Minuendo. ¿Cómo se llama ese término? Sustrayendo. Lo tenemos que encontrar el sustrayendo. Si nosotros lo relacionamos acá en mi ejemplo con números pequeños, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer acá? 8 menos, hago mi cuadrito, igual me tiene que salir 3. ¿Ya? A ver, lo relacionamos, cantidad grande, cantidad pequeña. A ver acá. O sea, acá me piden encontrar el sustrayendo, ¿cierto? El sustrayendo. ¿Cómo lo hacemos acá? ¿Sumándolo o restándolo? A ver, supongamos que yo, equivocadamente yo sume y diga 8 más 3, 11. 8 más 3, 11. Y lo coloco ahí. Pero yo les he enseñado que tenemos que comprobar. 8 menos 11, 8 menos 11. Niños, 8 menos 11 es imposible, ¿cierto? 8 menos 11 es imposible, por lo tanto, no debo sumar esos dos números. Tengo que restar. 8 menos 3, 5. Y ahora sí, mírenme. Voy a comprobar. 8 menos 5 es 3. Sí me sale. Entonces, cuando me falta el sustrayendo, ¿cierto? Cuando me falta el sustrayendo, yo no tengo que sumarlo estas dos cantidades. Yo tengo que restar. ¿Sí? Yo tengo que restar. Lo que he hecho aquí. 8 menos 3. Para que me salga 5. Entonces acá yo tengo que restar. Pero, ¿cuál con cuál? ¿No? Tiene que cumplirse la condición. Tengo que restar un mayor con un menor. Por lo tanto, acá sería, ¿no? 397 menos 239. Listo. ¿Ya? Entonces ahora sí. 7 menos 9 no se podría. ¿Cierto? No se puede. Se queda en 8, se queda en 17. 17 menos 9 es 8. 8 menos 3, 5. Y 3 menos 1, menos 2, 1. Ojo. Este número, ¿dónde iría? Acá. 158. ¿Ya? Ahora, tengo que comprobar. 397 menos 158. ¿Cuánto me salía acá? 239. Entonces, sí coincide. Sí coincide. Igual que acá arriba. Porque si yo sumo
397 más 239 me va a salir un número mayor. Yo no puedo restar un menor con un mayor. Por lo tanto, la única operación que me permite encontrar el sustrayendo es restando. ¿Ya? A ver, ahora para finalizar, ¿no? Para finalizar, el siguiente caso es cuando a mí me falta el primer número. O sea, me falta el minuendo. ¿Cierto? Entonces acá coloco acá menos 158 es igual a 239. Niños, ahora, como lo estamos relacionando con números pequeños, vamos a ver aquí. Quiere decir que acá me falta el primer número, ¿cierto? Me falta el minuendo, pero menos 5 me va a dar 3. Ahora, vamos a comprobar. Mira, si yo resto, miren acá lo que está sucediendo. Si yo resto 5 menos 3, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale, niños? 5 menos 3, 2. O sea, he restado. 5 menos 3 es 2. Pero si yo al momento de comprobar, me saldrá 2. 2 menos 5. ¿Se puede 2 menos 5? No se puede entonces. Entonces no debo restar. Debo sumar. 3 más 5, 8. Y ahora sí me toca comprobar. 8 menos 5, 3. Entonces sí se cumple, miren. Sí se cumple. Entonces, miren, acá yo he restado cuando me falta el sustrayendo. Pero acá me doy cuenta que para hallar el minuendo, yo debo sumar. Y esto me hace recordar a la comprobación de la sustracción. ¿Recuerdas cómo comprobamos? Para hallar el minuendo, sumando la diferencia con el sustrayendo. ¿Ya, niños? Ahora, entonces, queda claro que cuando me falta el minuendo, no debo, ¿no? Cuando me falta el sustrayendo, cuando me falta el minuendo, no debo restar, sino debo sumar. ¿Ya? Debo sumar. Ahora entonces, vamos a aplicarlo a nuestro caso con números más grandes. Entonces, como ya sé que debo sumar, directamente sumo, pues. Y en la suma no hay orden, ¿no? En la suma no hay orden. Yo puedo sumar en la diferencia con el sustrayendo, o el sustrayendo con la diferencia. Es lo mismo. La propiedad conmutativa, el orden de los factores, de los sumandos, no altera la suma. Entonces acá 158 más 239. ¿Cuánto va a salir? 8 más 9, 17. Llevo 1. 1 más 5, 6. Más 3, 9. 1 más 2, 3. Me va a salir 397. Entonces no me debo quedar allí. Debo comprobar. 397 menos 158 me va a dar 239. ¿Ya? 239. Entonces, niños, queda claro, ¿no? Queda claro estos tres casos. ¿Ya? Estos tres casos. Ahora ustedes lo hemos relacionado con números pequeños para que se den cuenta. Entonces, niños, a continuación les voy a presentar una práctica del tema, ¿no? Para poder nosotros desarrollar sustracciones, ¿no? De diferentes formas. ¿Ya? Ahora vamos a ver aquí. ¿Ya? Vamos a ver aquí para poder nosotros practicar. ¿Ya? Ten en cuenta que la práctica de la sustracción, de la resta, debe ser conocida y manejada por ustedes, ¿ya, niños? Y vamos a ver acá lo que nos plantean, ¿no? Acá, ¿qué dice la primera instrucción? Encuentra el minuendo. O sea, ¿y cuál es el minuendo? Y justamente acá está vacío, ¿cierto? El minuendo es el primer número, ¿no? El minuendo es el primer número de la sustracción, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Cuando nos falta el minuendo, ¿no? ¿Cómo quedaría esta partecita acá? Me falta el minuendo, mira acá.
Me falta el minuendo. Menos, ¿cierto? El sustraendo 4.342, ¿cierto? Es igual a ¿qué? A 2.676. A 2.676. Entonces, de lo que estaba en forma vertical, ¿no? Le he ordenado en forma horizontal para darnos cuenta en cuál caso estamos, ¿no? ¿Recuerdan que había 3 casos? Bien, ¿no? Primer caso, cuando faltaba la diferencia. Segundo caso, cuando faltaba el minuendo, el sustraendo. Y el tercer caso, cuando faltaba el minuendo. Entonces, acá, ¿qué debemos hacer con estos dos números? ¿Sumar o restar? ¿Ya? A ver, ¿qué debemos hacer con esos dos números? ¿Sumar o restar? Bien, entonces, si ya recordaron, yo debo sumar, ¿no? Yo debo sumar estos dos números, yo debo sumar. Entonces, ya, pues sumemos. 4.342 más, ¿cierto? 2.676. Vamos a sumar. 2 más 6, 8. 4 más 7, 11. Llevo 1. 1 más 3, 4. Más 6, 10. Coloco 0. Llevo 1. 1 más 4, 5. Y 5 más 2, 7. 7.018. Quiere decir que acá va a ir, ¿cierto? 7.018. Observe. Entonces acá falta el minuendo. Y cuando falta el minuendo, yo tengo que sumar. Ojo, tengo que sumar. No se olviden. Cuando falta el minuendo, se suma. ¿Y qué se suma? Se suma, ¿no? El sustraendo con la diferencia. ¿Ya? Se suma el sustraendo con la diferencia. Y ahora sí vamos a comprobar. 8 menos 2, 6. Ahí está, ¿ve? 1 menos 4 no se puede. Presta. Este tampoco tiene para prestar. Le presta el 7. El 7 se convierte en 6. ¿Cierto? Le presta acá y se convierte acá en 10. ¿Cierto? Pero el 10 va a prestar. Se queda en 9. ¿Cierto? Para que este se quede en 11. ¿Cierto? 11 menos 4 es 7. ¿Cierto? Ahora sí, 9. No, ya no es 0, es 9 menos 3, 6. Ahí está. Ya no es 7, sino 6. ¿Cierto? ¿Recuerdan que prestamos? 6 menos 4, 2. Bien, niños, así lo tienen que desarrollar esa primera parte. ¿Sí? Sumando el sustraendo con la diferencia. ¿Qué encontramos acá, niños? ¿Qué encontramos? Encuentra el sustraendo. Ojo, aquí lo que no conocemos es el sustraendo. O sea, si nosotros lo graficamos tal como lo hemos planteado en los casos, ¿no? ¿Qué diríamos? 9.676, ¿no? Menos, hacemos el cuadradito, ¿cierto? Igual 3.792. Ahí está. ¿Qué es lo que me falta acá? El minuendo lo conozco. El sustraendo es el que me falta. El sustraendo es el que me falta porque la diferencia también lo tenemos. Y en estos casos, ¿no? En estos casos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Vamos a sumar o vamos a restar? ¿Sí? A ver, vamos a recordar. Tenemos nosotros que restar, pues, porque acá cuando falta el minuendo, nosotros sumábamos, miren, sumábamos, ¿cierto? Pero cuando nos falta el sustraendo, nosotros tenemos que restar, porque si nosotros sumamos el minuendo con la diferencia, acá va a salir un número muy grande. Yo no puedo restar este número, ¿no? Con un número mucho más grande que el 9.676. Por lo tanto, se tiene que restar, ¿no? Restar. Y se tiene que restar el número mayor, ¿no? Arriba, en la parte superior, ¿no?
menos 3.792. Listo. Ahora sí ve, 6 menos 2 es 4. 7 menos 9 no se puede. Se tiene que prestar acá. Se convierte en 5, pero este se convierte en 17 ya. 17 menos 9, ¿cuánto es? 8, ¿cierto? El 5 menos 7 no se puede. Prestamos. Se queda en 8 para que se convierte acá en 15. 15 menos 7, ¿cuánto es? 15 menos 7 es 8, ¿cierto? Y acá sí sería 8 menos 3. Y 8 menos 3 va a ser 5. Entonces, ¿qué número resultado? 5.884. Ya está. Descubrimos el sustrayendo mediante la resta. ¿Ya? Mediante la resta. Y acá sí, pues comprobemos. A ver, comprobemos. Tiene que coincidir. ¿Ya? 6 menos 4, 2. 7 menos 8 no se puede. ¿No? Prestaba. ¿Cierto? Prestaba. Se convierte en 5 y este es 17. 17 menos 8 es 9. Ahí está. 5 menos 8 no se puede. Prestaba. ¿Cierto? Se convierte en 8. Y este se convierte en 15. 15 menos 8 es 7. Y 8 menos 5, 3. Entonces queda demostrado pues de que sí es cierto. Que acá yo para encontrar el sustrayendo tengo que restar. Y para encontrar el minuendo tenemos que sumar. Y así por el estilo van a ustedes a desarrollar los distintos ejercicios que se ha planteado, tanto para encontrar el minuendo como para encontrar el sustrayendo. La segunda parte de la práctica es fácil ya. ¿Qué tenemos que hacer acá? Acá restan, ¿no? Restan. Acá van a encontrar ustedes la diferencia, ¿cierto? Y acá van a encontrar la comprobación. ¿Y cómo se comprobaba? ¿Qué hacíamos para comprobar? Tenemos que sumar el sustrayendo más, ¿no? Más la diferencia y, lógicamente, me tiene que salir el minuendo, ¿cierto? En este caso, me tiene que salir sí o sí 5.000, ¿no? Me tiene que salir 5.002. Me tiene que salir, ¿cierto? Sumando el sustrayendo, ¿cierto? El sustrayendo 3.097 más la respuesta que yo obtenga acá, ¿cierto? Me tiene que salir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? 2 menos 7 no se puede, ¿cierto? Este 0 tampoco lo puede prestar. Tampoco. Este presta a todos. Se convierte en 4, ¿cierto? Se convierte en 10, pero se va a quedar en 9 porque va a prestar. Se convierte en 10, se va a prestar. Se convierte en 9 para que se convierta en 12. 12 menos 7, 5. 9 menos 9, 0. 9 menos 0, 9. 4 menos 3, 1. 1905. Vamos a ver. 1905. ¿Sí? Ahora, me tiene que salir 502. 7 más 5, 12. Muy bien. 9 más 0, 9. ¿Cierto? Más 1 que llevaba, 10. Llevo 1. 1 más 0, 1. Más 9, 10. Correcto. Llevo 1. 1 más 3, 4. Más 1, 5. Sí. Sí. Sí me sale, mira. Sí coincide con el minuendo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Comprobar. ¿Sí? Primero resuelven. ¿Ya? Primero resuelven. Y luego comprueban. ¿Y cómo lo comprueban? Sustrayendo más diferencia. ¿Ya, niños? Espero que hayan entendido esta clase. Que hayan entendido todos. ¿Sí? Y les dejo estos ejercicios para que sigan practicando el tema de la sustracción. Muy bien, niños. Gracias por su atención.